Hola a todos, en este video hablaremos acerca de la cinética enzimática, es decir, de la velocidad de las reacciones enzimáticas y cómo puede describirse matemáticamente. Adicionalmente, estudiaremos la inhibición enzimática y su efecto sobre la actividad de la enzima. En esta primera figura se observa el comportamiento experimental de la velocidad de reacción enzimática, que denominaremos R0, con respecto a la concentración del sustrato o reactivo denominada con la letra S. Este es un comportamiento típico de muchas reacciones enzimáticas, donde se observa que con el aumento de la concentración de sustrato aumenta la velocidad de reacción hasta que ésta se estabiliza debido a que los sitios activos de las enzimas se saturan y se alcanza una máxima velocidad de reacción. Este comportamiento se puede describir matemáticamente mediante la ecuación de Michaelis y Menten. Esta ecuación fue nombrada así en honor a sus autores. En dicha ecuación se observa que la velocidad inicial de una reacción enzimática, es decir, R0, está en términos de la concentración del sustrato y de los parámetros velocidad máxima y Km. Este último corresponde a la constante cinética de Michaelis y Menten. Una reacción enzimática comúnmente puede describirse como la enzima más el sustrato produce de forma reversible un intermediario de reacción llamado el complejo enzima-sustrato o el complejo ES. Este complejo luego reacciona para dar origen a los productos y se libera la enzima. Los parámetros de la ecuación de Michaelis y Menten pueden calcularse utilizando un gráfico de velocidad inicial de reacción con respecto a la concentración de sustrato. En este caso, la velocidad máxima es el valor de la velocidad de la reacción hacia el que tiende la curva, es decir, la velocidad de saturación de la enzima. Este valor es una asíntota, por lo que el gráfico se acerca, pero no alcanza finalmente este valor. La constante de Michaelis y Menten puede calcularse como la concentración de sustrato que es requerida para alcanzar la mitad de la velocidad máxima de reacción. Esta constante en algunas ocasiones está relacionada con la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. En los casos en los que aplique, vamos a poder definir la afinidad enzimática como el inverso de la constante de Michaelis y Menten, es decir, 1 sobre Km. En este caso, para valores menores de Km, se va a presentar una mayor afinidad de la enzima por el sustrato, ya que se requiere una menor cantidad de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima de reacción. Vamos a aprender entonces cómo calcular los parámetros cinéticos de la ley de velocidad para definir matemáticamente el comportamiento de una reacción enzimática. Una de las metodologías propone obtener el inverso de la ecuación de Michaelis y Menten, por lo que en el gráfico de análisis vamos a ver que es 1 sobre R0 versus 1 sobre S. Es decir, estamos invirtiendo la ecuación. Si reorganizamos matemáticamente la ecuación, se llega a la forma simplificada de Lineweaver-Burke, que corresponde a una línea recta, donde el eje Y o el eje de las ordenadas, que es 1 sobre R0, la pendiente es Km sobre la velocidad máxima. Tenemos entonces el eje de las abscisas o el eje X, ese sería 1 sobre S, y el intercepto sería 1 sobre la velocidad máxima. De esta forma, si se grafican los datos experimentales, se obtiene el comportamiento de la línea recta y se puede ajustar en Excel u otro software un modelo de línea recta del que fácilmente se puede determinar el intercepto con el eje 1 sobre R0, la pendiente y finalmente, si se extiende la línea, también se podría determinar el intercepto con el eje 1 sobre S, que correspondería a menos 1 sobre Km. A continuación hablaremos acerca de los procesos de inhibición de las enzimas. A nivel celular, la actividad de las enzimas es regulada por diversas moléculas, utilizando mecanismos tales como inhibición reversible o irreversible. Esto hace que la actividad de la enzima, es decir, su acción catalítica, se vea disminuida. Estos procesos de inhibición enzimática reversible se pueden clasificar en inhibición competitiva, no competitiva o mixta. Esto de acuerdo con la forma en la que la molécula inhibidora se una a la enzima. Para el caso de la inhibición irreversible, la unión de la molécula inhibidora es por enlaces covalentes. Esto hace que la enzima se inactive por completo
y que sea muy difícil regresar esa reacción. A nivel industrial, los procesos de inhibición enzimática tienen un gran impacto, ya que se pueden emplear de forma intencional para detener una reacción enzimática, o también pueden presentarse en algunas ocasiones de forma fortuita en un proceso. Esto podría ocasionar una disminución en los rendimientos de producción. Es por esto que es muy importante estudiar los diferentes tipos de inhibición y conocer los impactos sobre el funcionamiento de las enzimas. En primer lugar, hablaremos de los inhibidores competitivos. Como su nombre lo indica, estos inhibidores son moléculas que compiten con el sustrato por el sitio activo de la enzima. Si analizamos el gráfico de Lineweaver-Burke, se observa que la presencia de un inhibidor competitivo afecta la pendiente de la línea, pero se conserva el mismo intercepto. Esto se debe a que la presencia del inhibidor no afecta la velocidad máxima de reacción que puede alcanzar la enzima con el sustrato. Solamente está afectando de forma aparente la afinidad que tiene la enzima por ese sustrato. Es decir, vamos a necesitar una mayor cantidad de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima de reacción. Matemáticamente se observa que la presencia de estos inhibidores provoca la aparición de un parámetro alfa que está modificando el valor de la pendiente de la línea. Este parámetro depende de la concentración del inhibidor que esté presente en el sistema y de la constante de equilibrio de la reacción de inhibición. Este tipo de inhibiciones puede superarse si se incrementa la concentración del sustrato. Pasamos ahora al siguiente tipo de inhibición reversible, que es la inhibición no competitiva. En este caso, el inhibidor se va a unir al complejo enzima-sustrato, ¿sí? No se une a la enzima sola, sino solamente al complejo enzima-sustrato. Se va a unir en un sitio diferente al sitio activo, razón por la cual no está compitiendo no compite con el sustrato. Si el inhibidor se une a la enzima, entonces ocasiona un cambio de conformación de esta, haciendo que el sitio activo cambie su forma. Esto previene que la enzima pueda transformar el sustrato en los productos. Nuevamente, entonces, si utilizamos un gráfico de Lineweaver-Burke, se observa que la presencia del inhibidor hace que la línea de la actividad enzimática se desplace, cambiando el intercepto con el eje 1 sobre R0, pero no se altera la pendiente, es decir, las líneas son paralelas. Esto indica una disminución aparente en la velocidad máxima de reacción del sistema y un cambio aparente en el valor de Km. Matemáticamente se presenta un parámetro alfa' que está modificando el intercepto de la ecuación. Nuevamente, este parámetro alfa' va a depender de la constante de equilibrio de inhibición, que sería Ki', y de la concentración del inhibidor. ¿Cómo se puede resolver esta inhibición? En este caso, se requieren técnicas de separación que eliminen el inhibidor de mi sistema de reacción. Finalmente, en el caso de la inhibición de tipo mixto, el inhibidor va a unirse a la enzima sola o al complejo enzima-sustrato y se une en un sitio diferente al sitio activo. Para identificar esta inhibición también se usa un gráfico de Lineweaver-Burke. En este caso se observa que la línea del sistema en presencia del inhibidor cambia tanto su pendiente como su intercepto. Esto indica nuevamente un cambio aparente en la velocidad máxima de reacción y en el valor de Km. Matemáticamente esto se observa con la aparición de dos factores, los que habíamos mencionado anteriormente, el factor alfa y el factor alfa', que modifican la pendiente y también van a modificar el intercepto de la línea. Al igual que para la inhibición no competitiva, este tipo de inhibición, esta inhibición mixta, solo puede superarse si se utilizan técnicas de separación que eliminen el inhibidor del sistema. Bueno, espero que te haya quedado muy claro el procedimiento matemático que se utiliza para encontrar los parámetros cinéticos de una reacción enzimática y cómo poder identificar los diferentes tipos de inhibición enzimática utilizando un gráfico de Lineweaver-Burke.